El día de hoy, el mensaje que tenemos para este día, un mensaje que primeramente Dios me dio a mí y te lo quiero compartir. A través de toda la semana yo tenía una cierta tendencia hacia un mensaje y el día de ayer algo pasó en la tarde. Estaba yo estudiando lo que había yo escrito algunos días de la semana, lo había puesto en orden y el enfoque lo tuve que cambiar porque así lo sentí de parte del Espíritu. Más que millonarios es el título de la predicación de hoy. Más que millonarios. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto 2 cartas a los corintios. 2 cartas. Corinto, una ciudad influyente en el primer siglo, una ciudad grecorromana, había sido Grecia, conquistada por Roma, era imperio romano, y Corinto se vuelve la capital de la provincia de Grecia, obviamente dominada por los romanos. Y la iglesia de Corinto, la iglesia de los corintios, estaba en una región muy estratégica, una región donde había un par de puertos que daban con el mar y también tenía una geografía que lo hacía un camino terrestre para todo el movimiento de mercancías de la región. Entonces era una ciudad muy, muy estratégica y obviamente al ser una ciudad estratégica y con los impuestos que se cobraban, no solo de lo marítimo, sino también de lo terrestre, pues se volvía una ciudad pujante, una ciudad económicamente próspera, la cual recibía multitudes. A Corinto llegaba gente de todos lados y por lo tanto había una riqueza cultural muy grande, tanto para bien como para mal. Al ser una ciudad próspera, al ser una ciudad diversa, al ser una ciudad donde había muchos recursos, obviamente también se volvió en un semillero de inmoralidad. Y por ahí vemos al apóstol Pablo llegando a Corinto en su segundo viaje misionero y ahí se establece. Se calcula aproximadamente que Pablo permaneció en Corinto unos 18 meses a lo largo de su apostolado. Y en esos 18 meses Pablo funda una iglesia ahí en la ciudad. Funda una iglesia, está ahí por 1 año y medio aproximadamente y le escribe 2 cartas a los corintios. Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahí, con los corintios, ahí en la ciudad de Corinto, ahí en esa provincia romana, greco-romana, porque estaban en Grecia, ahí a pesar de toda la inmoralidad que había de pecado, ahí sobreabundó la gracia. Y Dios tenía puesta su mirada en esa región, porque no nada más era estratégica, sino que Dios tenía amor por los corintios. Dios es un Dios estratégico, pero también Dios es un Dios de amor. Y ahí estaba Pablo, y ahí tenía Dios a Pablo con un propósito. Querétaro es una ciudad estratégica en México. Querétaro no solamente tiene a 2 puertos próximos, que es Lázaro Cárdenas, Michoacán, y por un lado el puerto de Veracruz, y por otro lado no estamos tan lejos del norte, de la frontera, y tenemos a una ciudad a 1 hora y media, 2 horas de 20 millones de habitantes, que es la Ciudad de México. Querétaro se ha convertido en una ciudad estratégica. Yo pasé por aquí hace 20 años y era como un pueblo. Y ahorita tú ves a Querétaro pujante,
recibiendo a gente de todo el país e inclusive gente extranjera. Aquí ya hay varios extranjeros. Y dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aquí en Querétaro hay mucha prosperidad, hay mucho trabajo. Aquí nadie se muere de hambre. El que quiere trabajar, le dan trabajo y vive. Con un techo, con un vestido y con comida. Porque aquí hay mucho trabajo. Pero al mismo tiempo que hay mucho trabajo y hay mucha prosperidad y que mucha gente viene y viene y llega y llega y llega y llega y cada vez nos tardamos más tiempo en trasladarnos de un lugar a otro porque el tráfico está en todo su apogeo, también sobreabunda la gracia. Abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Yo, en lo personal, tenemos ahorita un proyecto de una casa de transición para gente con adicciones. Porque hay muchos anexos, hay muchos centros de drogadicción en Querétaro. Pero salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar. ¿Qué pasa con el seguimiento de esa gente que está en adicciones, que sale y no hay nadie que los atienda para que no vuelvan a caer y regresar otra vez al centro? Dios nos está abriendo puertas y Dios está armando un rompecabezas que creo que algo grande y muy bueno está por suceder, porque vamos a hacerlo el proyecto bien, para su gloria y para su honra, si Él va adelante, obviamente, ¿verdad? Si Él no va adelante, digo, me voy a cansar en 6 meses y ya le paramos ahí, ¿no? Pero si Dios va adelante de este proyecto, ahí va a haber bendición. Ahí los drogadictos que salgan de su recuperación en los anexos van a tener un centro donde puedan hacer ejercicio todos los días, clases de boxeo, y no nada más les vamos a alimentar el cuerpo físico, sino le vamos a alimentar el cuerpo espiritual y le vamos a hablar de la riqueza, de la real riqueza, de la verdadera riqueza, que es la salvación en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único que va a poder sacarlos definitivamente de las drogas. Podremos hablarles de muchos consejos, podremos darles clases de boxeo, pero el que va a hacer el cambio y la transformación, esa metamorfosis, ese cambio de mentalidad va a ser Cristo en sus vidas. Y ahí les vamos a llevar a Jesús. En Querétaro sobreabunda la gracia, porque Dios nos ama, pero sabemos que abunda el pecado. Abunda el pecado, abunda el divorcio, abunda el homosexualismo, abundan las drogas, abunda el alcoholismo, abundan muchos pecados, pero Dios ama al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y Dios quiere hacer algo, y quiera Dios que lo pueda hacer a través de nosotros como iglesia, y a través de más iglesias también, porque somos un cuerpo. Entonces aquí estamos en una ciudad estratégica, y allá estaba Pablo, en una ciudad llamada Corinto, estratégica, un epicentro de la cultura de la región, un epicentro económico, un epicentro de abundancia de norte a sur y de oeste a oeste. Y aquí estamos en Querétaro con una oportunidad. ¿Quieres ser Pablo? ¿Quieres ser un Pablo? Yo sí quiero ser un Pablo. Yo sí quiero ser un factor de cambio. No sé tú, yo sí quiero. Y si Dios me quiere considerar, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame. Vamos a darle. Y así como se expande el dinero y anda de mano en mano, y así como las mercancías hacen la manufactura aquí y se van a otras ciudades y otros países, bueno, el Señor quiere hacer eso mismo con el Evangelio. Porque lo que más le interesa al Señor, más que tu abundancia económica, es tu abundancia del corazón. Y ahí es donde nosotros como iglesia somos factores claves para que ese evangelio sea expandido. Que todos esos trailers que salen de Querétaro a otras ciudades
no solamente lleven mercancía, sino lleven el evangelio. La pregunta es, ¿qué clase de iglesia queremos ser para nosotros ser considerados un epicentro en México? Un epicentro donde digan, ahí se hacen las cosas con el corazón de Dios en la mano. ¿Queremos ser una iglesia legalista? ¿Queremos ser una iglesia que nada más estemos señalando los errores y que hagas sí bien y que hagas mal y te va a pasar esto y aquello? ¿Queremos ser esa iglesia? ¿O queremos ser una iglesia realmente que lleve el evangelio del amor, de la paz y de la prosperidad del alma con verdad? Porque yo espero que en esta iglesia siempre hablemos con la verdad. Y al pecado le llamamos pecado. No vamos a disfrazar nada. Pero si vas a hablar del pecado sin gracia y sin misericordia, mejor no digas nada. Queremos ser una iglesia genuina que hable la verdad con gracia y con misericordia. Porque si no tenemos esa gracia y esa misericordia por delante, mejor guardemos silencio. Mejor guardemos silencio. Corinto se convirtió en una ciudad de un testimonio para Cristo. ¿Qué haremos aquí nosotros? Y aquí el pasaje central que les quiero compartir hoy está en 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo Pablo. Que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. El contexto de estas palabras que les estoy leyendo de la Escritura por medio del apóstol Pablo tienen un contexto. Y ese contexto tiene que ver que si tú lees el capítulo 8 de la segunda carta de los Corintios, tú vas a ver que Pablo está hablando esta verdad, esta revelación, en medio de un contexto en el cual se requerían recursos, porque había cierta escasez y había que llevar el evangelio. Como ustedes saben, Pablo hizo muchos viajes misioneros a muchas provincias, a muchas ciudades. Y por ahí Pablo, en los primeros 2 versículos del capítulo 8, habla y hace una comparación con la iglesia de Macedonia. Le dice Pablo a la iglesia de Corinto, de los corintios, le dice, allá en Macedonia, que era una provincia que estaba a 200 kilómetros, no me crea, no tengo el dato exacto, pero sí estaba a una distancia mediana. Decía el apóstol Pablo, pues allá en Macedonia, Corintios, hay una gran prueba. La iglesia está pasando por una gran prueba, por una profunda pobreza, pero abunda el gozo y la generosidad. Te puedo decir cómo está ahorita difícil la cosa, pero algo sí te puedo decir, abundan 2 cosas, el gozo y la generosidad. Mire, la iglesia tiene casi 1 año, Roca tiene casi 1 año, y quiero hacer un paréntesis aquí. En la iglesia hemos hablado de dar financieramente, esta es la segunda vez. Porque no queremos ser una iglesia que te esté hablando de dar financieramente una vez al mes. Es la segunda vez que hablamos de este tema. Y yo no quería hablar de este tema. Yo tenía un mensaje preparado, pero ayer algo pasó que dije, tengo que hablar. ¿Por qué? Porque si no hablo de este tema, te voy a privar a ti de una bendición. Y es mi responsabilidad enseñarte que aquí hay una bendición. Ya tú tomarás tu decisión.
Pero aquí Pablo les dice a la iglesia de Corinto, y en Macedonia está difícil la cosa, pero sobreabundan en gozo y en generosidad, y han dado más allá de sus fuerzas. Me encanta la gente que es generosa. Ayer me escribió una persona y me dice, oye, queremos donarle a la iglesia donas y cafés. ¿Cómo le hacemos? Le digo, hijo, lo malo es que aquí en el hotel no nos dejan traer comida, pero se la podemos comprar al hotel. Ah, bueno, la próxima semana. Entonces, la próxima semana, véngase temprano para el café. Y luego, la dona se la vamos a dejar al final, porque queremos que convivan entre ustedes. Dona y café al final, pero antes, si quiere tomarse una tacita de café, aquí va a haber, para que llegue temprano, por favor. Pero me encanta esa gente. Y en 2 Corintios 8:7, fíjese cómo le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, procuren también abundar en la gracia de dar. En la Nueva Versión Internacional dice, pero ustedes así como sobresalen en todo, así le dice, Corintios, como sobresalen en todo, porque saben mucho de fe, saben mucho de palabra, saben mucho de ciencia, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Aquí en la iglesia, quiero aclararlo, nadie recibimos salario, ¿sale? Yo le doy gracias a Dios porque a mí Dios me dio un trabajo por más de 20 años y Dios nos prosperó. Mi esposa tiene un muy buen negocio, gracias a Dios, y tenemos un sustento que Dios nos ha dado, no porque nosotros seamos wow, pero Dios nos ha bendecido. Y esta iglesia se estableció con una finalidad muy específica. Número 1, el devolver nuestro corazón a Cristo y que el Espíritu Santo a todos nos ayude a ir en esa carrera que Dios nos llamó, hasta la meta. Número 2, vamos por el quebrantado. Número 1, la viuda, el huérfano y el drogadicto. Y el que se deje que sea adicto a algo. Así que si tú eres adicto a la pornografía, si eres adicto al alcohol, a las drogas, te damos consejería en amor. Aquí nadie te va a señalar, ¿eh? Aquí nadie te va a señalar, porque esa es una regla innegociable. Aquí te vamos a abrazar. Y aquí no hay ninguna persona que reciba un salario, ni obviamente ni yo. Gracias a Dios, si un día la iglesia me asigna un salario, yo soy el primero en decírselos. No tengo ningún problema. Pero gracias a Dios no necesitamos ahorita un salario. Y si alguien ha sembrado en la iglesia financieramente, ha sido mi familia. No tenemos ningún problema en dar, porque sabemos que si damos, pues el Señor nos va a dar más, ¿verdad? Entonces, aclarando esto, aquí Pablo nos está hablando de suplir una escasez y nos da esta revelación en el 8:9. Jesús por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza fuéramos enriquecidos. ¡Wow! 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 Jesús siendo rico se hizo pobre, siendo el dueño de todos los diamantes, de todo el oro, de toda la plata, de todas las minas que te puedas imaginar, de todo el ganado, de toda la energía, de todo el petróleo. Es el dueño del sol, de los planetas, del universo. Él siendo rico se hizo pobre. Yo recuerdo cuando era niño, iba al rancho de un tío y tenía 300, 400 vacas y yo me quedaba anonadado. Decía, no puede ser que mi tío tenga tantas vacas. Oiga, el Señor es dueño de todas las vacas, becerros, caballos, de todo lo que se para en este mundo. Él fue rico y se hizo pobre por ti y por mí. De hecho, se autorretrata como un hacendado en alguna de las parábolas que vemos en los evangelios. Un hacendado, próspero.
Rico no solamente en posesiones, sino rico en honor y en servicio. Porque todos los millones de ángeles que te puedas imaginar le sirven a Jesús. Y dice la palabra que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postrará ante Él. Ni los atrios más majestuosos del templo de Salomón se pueden comparar a la majestuosidad de Jesús. Él es rico, Él es millonario. Y Él, siendo rico en todos los sentidos que te puedas imaginar hoy en tu mente, un día se hizo pobre. Se hizo pobre por ti y por mí. Se hizo pobre, nació en un pesebre, se fue exiliado a Egipto, trabajó en una carpintería, entró en un burro a Jerusalén cuando la gente esperaba un rey majestuoso que los liberara de los romanos. No, él entró en burro a Jerusalén. Así entró. Porque quería darnos una lección. ¿Usted cree que lo hacía porque, ay, pobrecito? Claro que no. Jesús lo hizo todo con un propósito, y era darnos una lección y decirnos a través de la humildad, de la pobreza, de la sencillez, es como yo, Dios, me glorifico en ustedes y quiero que lo aprendan y lo aprendan bien. Sean sencillos, sean humildes, amen al pobre. Vayan por la viuda, vayan por el huérfano, vayan por el drogadicto, vayan por el alcohólico, vayan por la prostituta, vayan por ellos que están necesitados. También vayan por los ricos, está bien. El problema con los ricos es que a veces tienen muy duro el corazón. Y Dios, si algo le agrada, si un perfume le agrada, es la necesidad y la dependencia y el decir: Jesús, me entrego a ti. Y lamentablemente el dinero y las cosas materiales nos endurecen de esa piel blanda que Dios requiere para hacer su obra en nosotros. Fue pobre, no solo no tuvo donde recostar su cabeza, porque andaba de gira Jesús, Él le andaba chambeando todo el tiempo, haciendo milagros, sacando demonios, alimentando gente, dando palabra de aliento, enseñando, por todo le chambeaba, y no, pues andaba de gira, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero no solamente tuvo esa clase de pobreza que nosotros lo veríamos como pobreza, sino fue pobre en amigos también. Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Los discípulos corrieron cuando fue a la cruz, se desaparecieron. Jesús les lavó los pies. Y cuando le pidió Jesús a los discípulos: velen conmigo ahí en Getsemaní antes de ser crucificado, no pudieron, siendo que les había lavado los pies poco antes. Y algo que fue el fondo de la pobreza de Jesús, que hizo por ti y por mí, fue que se separó del Padre. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en la predicación. Cuando fue a la cruz Jesús, Él llevó no solamente unos, todos tus pecados. Todos. No importa qué tan bajo hayas caído. No importa qué tan mal o grave haya sido tu pecado o tu error. Él llevó todos los pecados en la cruz. Todos. Y cuando iba el camino en la vía dolorosa, si a Él le dolía algo, no eran los latigazos, la corona de espinas, era que se iba a separar del Padre. Y Él no puede cohabitar con el pecado. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, en el madero, y estaba colgado ahí, y dijo: consumado es, dijo también unas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí cayó todo el peso del pecado, no solamente de nosotros, sino de nuestros abuelos, tatarabuelos, de la gente que vivió antes de Jesús y después de Jesús, y de los que van a nacer. Ahí cayó todo el pecado sobre Él.
Y ahí él tuvo una separación que nunca había tenido con su padre. Y ese fue el extremo de su pobreza. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, que en el original tú lo puedes trasladar a pecados, una iniquidad es un pecado, pero vuestras iniquidades, vuestro pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y te repito, todos sus pecados se los llevó, y Dios odia el pecado. Ama al pecador, pero odia al pecado. Ama al alcohólico, pero odia al alcoholismo. Ama al drogadicto, pero odia las drogas. Ama al iracundo, pero odia la ira. Ama al homosexual, lo ama, pero odia al homosexualismo. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Él. Y si algo le duele a Dios, es que nos estemos separados. Eso le duele a Dios, eso sí le duele a Dios. Y Dios le dolió separarse de su Hijo. Y a su Hijo Jesús le dolió separarse de su Padre por causa del pecado tuyo y mío. ¿Por qué odia tanto Dios al pecado? Porque nos esclaviza y nos termina destruyendo. Te podrán haber dado una fumadita, o te podrán haber dicho, oye, vamos a hacer esto a oscuras, y cediste. O a lo mejor la secretaria te dijo, ay, qué guapo se ve hoy, jefe, y tú dijiste, ah, caray, y luego empezaste a conversar y terminaste en un mes en la cama de un hotel acostado con ella, y en 3 meses divorciado de tu esposa. El pecado es muy sutil, muy sutil. Y si algo Dios odia, es el pecado. Porque no solamente nos separa, sino nos va a matar un día. Nos va a empezar a esclavizar y nos va a destruir. Por eso Dios ama el pecado. Pero tengo buenas nuevas para ti. Dios ya nos hizo ricos y murió no por uno, sino por todos nuestros pecados en la cruz. Y se hizo pobre para hacernos ricos. Y fue colgado en un madero, dice la palabra que era maldito por ser clavado en un madero, para hacernos a nosotros benditos. Y por su muerte, hoy tú puedes tener vida en tu espíritu. Porque Él te ama. Él te ama. Por su pobreza fuimos enriquecidos. Y las riquezas que nosotros vemos como posesiones o como cuentas en el banco o como casas, Él la ve muy diferente. Las riquezas Dios las ve a través de tu alma y de tu espíritu, no a través de tus posesiones. Y Él se hizo pobre para que tú fueras rico en alma y en espíritu. Porque a Dios al final lo que le importa es tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. A Dios lo que le importa es tu corazón. Tu corazón. Porque el corazón, de ahí mana la vida. Tu corazón, el corazón que tú tengas, ahí dentro de tu alma, en lo más profundo de tu alma, en lo más profundo de tus pensamientos, ese corazón que tú tienes definirá tu boleto para ir al cielo o para no ir al cielo. Ahí se centra. ¿Qué hay en tu corazón? Hay 3 cosas que Dios necesita. Un corazón necesitado, un corazón dispuesto, disponible, y un corazón dependiente de Él. Normalmente un rico tiene sus necesidades cubiertas
y la necesidad y la dependencia son complicadas. Yo no estoy diciendo que un rico no va a entrar al reino de Dios, eso no es cierto. Así que no me malentienda. Hay ricos sinceros, sencillos, con un corazón correcto delante de Dios, y Dios los bendice y los bendice y los bendice y los bendice. Y hay pobres miserables con el corazón podrido. Lo que quiero decirte hoy es que normalmente un pobre, ¿sí? un pobre, una persona, por ejemplo, que sale del anexo, del centro de rehabilitación, llega con un corazón dispuesto y sediento de Dios. A comparación de un rico, a lo mejor que no tiene ningún problema y toda su vida está resuelta, y le hablas de Dios y te dice, no, yo estoy muy bien, yo no necesito a tu Dios. Lo que quiero decirte hoy es que lo que importa es dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde? Cuando Pablo y Bernabé de alguna manera se separan de Jacobo, de Pedro y de Juan, porque Jacobo, Juan y Pedro se iban a enfocar más a los judíos, y Pablo y Bernabé se iban a enfocar más a los gentiles. Y hay una separación ahí como de mercados, ¿no? Para llevar el evangelio. Y fíjense cómo Juan, Pedro y Jacobo estaban tan adoctrinados por Jesús, porque ellos estuvieron con Jesús en todo su ministerio, que le dijeron ellos a Pablo y a Bernabé, oigan, órale, ahí nos vemos, ya nos vamos a separar, échenle ganas, oigan, pero algo muy importante, que no se los olvide, acuérdense de los pobres, porque a Jesús le encantaba la gente pobre. ¿Sabes por qué? No porque fuera pobre, o sea, el que tengas dinero no es lo importante. Lo importante es qué clase de corazón tienes, qué tan necesitado estás de Jesús, qué tan dependiente eres de Jesús, qué tan disponible estás para Jesús. Esa disponibilidad y esa entrega es olor grato, es perfume grato a Dios. Así que en 2 Corintios 8:9, como les repetía, Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, y compara a la iglesia de Macedonia y les dice a los corintios, ellos que están en pruebas, ellos que están en pobreza, son generosos y dan más allá. Y les apunta con un rifle en el corazón y les dice, ustedes son abundantes en fe, en palabra, en ciencia, saben mucho de la palabra, pero ¿dónde está su generosidad? Mira, a Dios no le hace falta tu dinero. A Dios Dios lo que necesita es tu corazón. Y el ser generoso es un reflejo de cómo está tu corazón. Alguien que te puede decir muchas cosas, hablar bien bonito y ser bien buena onda y todo perfecto y wow, increíble, wow, dame un abrazo, hermano, y luego está en necesidad y voy a orar por ti. No me digas eso. O sea, qué padre que ores por él, claro, pero qué onda, ayúdale. Oye, no tiene ni para la torta del niño. Yo le pido a Dios que me dé discernimiento, porque mucha gente nos pide. Y yo digo, nomás que no sea una estafa, Señor. Y les damos a la mayoría. Pero ¿dónde está tu generosidad? Ahí está tu corazón. ¿Qué tan generoso eres? Mira, a Dios no le hace falta tu dinero. En esta iglesia van a llegar recursos. Y como les comenté al principio de la predicación, si un día a mí se me asigna un salario, el primero que lo vas a saber eres tú. Aquí te lo voy a decir. Nosotros no nos hemos quedado ni nos quedaremos sin nada
Y la transparencia es un valor fundamental de esta iglesia. Aquí estamos para eso, pero yo te voy a retar hoy a que seas generoso. Si no lo quieres dar en esta iglesia, no lo des. Dalo en otro lado donde se comparte el evangelio, pero dalo. Sé generoso, porque si eres generoso, Dios te va a bendecir, y no solamente lo vas a hacer porque Dios te bendiga, sino ahí vas a estar reflejando qué tanta dependencia, qué tanta disponibilidad y qué tanta entrega tienes para Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y le reitero, es la segunda vez que hablamos de este tema en el año. El próximo mes cumplimos un año. No vamos a estar hablando del dinero a cada rato, no. Aquí lo que queremos es que tú te entregues al Señor, pero es fundamental que yo te enseñe y te diga y te exhorte a que sepas que un reflejo de tu corazón, que un reflejo de tus prioridades, que un reflejo de tu entrega está en la generosidad. Ahí está. Así que no te pierdas la bendición. Jesús, si puede ir pasando el grupo de alabanza, por favor. Jesús invirtió su vida en ti. Jesús invirtió su vida en ti. Dios invirtió a su Hijo en ti. Y lo voy a repetir. Dios invirtió a su propio Hijo en ti. El Espíritu Santo invierte todo su tiempo en ti. Y si tú crees en Jesús, lotería, bingo, tienes un boleto de vacaciones pagadas eterno. Eres más que millonario. Más que millonario. Si hoy te mueres, no sabes la clase de vacaciones eternas que te vas a gozar por toda la vida. Dijo Jesús que Él estaba preparando morada para ti. Yo ya me voy y les estoy preparando una morada, una casa. Él está amueblando una casa para ti. Él está teniendo la casa perfecta, con aromatizante, con tu colcha, con tu colchón que te gusta tanto. Ahí está. O sea, ¿qué más millonarios podemos ser? Que podamos tener una morada en el cielo. No la tienes en Cancún, no la tienes en Dubái, no la tienes en Nueva York. La tienes en la Nueva Jerusalén, en la ciudad de oro. Ahí tienes tu morada. Y Dios te la está preparando. Más millonario que eso no puede ser. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú para establecer su reino aquí, en la tierra? ¿Qué harás tú para que ese drogadicto pueda ser ayudado? ¿Qué harás tú para que esa viuda pueda ser ayudada? ¿Qué harás tú para que ese huérfano pueda ser ayudado? Y como les compartí la primera vez que hablamos del dinero, esta es la segunda. Ahí van a estar las cuentas. Ahí va a estar el Excel, se llama Constancio Leal. Hoy no está aquí, anda del otro lado del charco. Anda por Italia, el buen Constancio. Bueno, ahí él tiene las instrucciones. El que quiera ver las cuentas, entradas y salidas, ahí está. Y no vamos a andar diciendo quién preguntó, ¿no? Así que hoy te invito a que seas generoso y que seas como la iglesia de Macedonia, que seamos más como la iglesia de Macedonia y que no tengamos que ser exhortados para ser como la iglesia de Corinto. Yo te pido que cierres tus ojos. Y si la palabra de hoy llegó, bueno, pues tú habla con Dios. Habla con Dios, Él te escucha.
Y dile, Señor, enséñame a ser generoso. Y Él va a hablar a tu corazón. Ahí donde estás, no te me duermas, habla con Dios.